Pero como el ave fénix, Pumas resurgía de las cenizas y para el Clausura 2009 mascaban del lado bueno de la iguana. Universidad Nacional conseguía liguilla y echaba en cuartos a los tecos. Luego, frente al Puebla, ganaban 2-1 en la ida, pero en la vuelta todo se complicaba con el 2-0 en contra a pocos minutos del final. La UNAM solo necesitaba un gol para avanzar, y quién más para vestirse de héroe que Darío Verón. Luego de un tiki-taka por el sector derecho y un buen centro al corazón del área, el hechicero se colaba entre las espaldas de los defensores poblanos y aparecía solo a segundo poste para marcar uno de sus goles más significativos y recordados para la afición universitaria. Tuca festejaba, los jugadores Pumas se abalanzaban sobre el calvo defensor y el Olímpico Universitario explotaba en algarabía al ver que los Pumas avanzaban a una final más. Ahí los esperaba el poderoso Pachuca, al cual superaban por global de 3-2. Las vitrinas en cantera se abrían para darle ingreso al 6º título de liga y el 3º para el paraguayo en México. Ahora festejar con el grupo, creo que merecido. ¡Felicidades! Ahí está Darío Verón, campeón del equipo de los Pumas. Un ganador absoluto que no había alcanzado ni la mitad de su exitosa carrera en universidad. En el mismo sube y baja que acostumbran los Pumas, de lo más alto caían a lo más bajo, culminando la apertura en la penúltima posición, solo por encima de los Indios de Ciudad Juárez. No obstante, a pesar del pésimo torneo, Verón y los Pumas no decepcionaban en casa. Y durante la fecha 15 luchaban con tesón, derrotando al América en lo que fue un partido redondo para el número 4. GU Chiapas cobraba desde el vértice izquierdo un centro a la olla. Verón se desmarcaba corriendo a primer poste y con un frentazo picado abría el marcador, venciendo a Guillermo Ochoa. Minutos más tarde, Pumas hacía una copia casi exacta del primer gol, pero esta vez el paraguayo mandaba su testarazo a la izquierda de Ochoa, y al final de todo, el partido culminaba 4-3 en favor de los auriazules. Para el Bicentenario 2010, Pumas volvió a alcanzar liguilla, pero los de la comarca lagunera terminaban con las aspiraciones felinas, echándolos en cuartos de final con el 2-1 redondo. Darío se despedía de Pumas por un par de meses y viajaba con la albirroja a Sudáfrica para disputar el primer mundial celebrado en tierras africanas. Esto después de cumplir con una eliminatoria increíble, finalizando en tercer puesto y calificando por encima de Argentina. Tristemente, Paraguay no pudo contar con su mejor hombre, Salvador Cabañas, que había sufrido un atentado en la Ciudad de México. Sucedía lo mismo en la victoria de 2-0 contra Eslovaquia y también en el empate a ceros con Nueva Zelanda. En los octavos de final ante Paraguay salía avante en la tanda de penales, logrando el ansiado pase al quinto partido. Escogía a Darío Anastasio para contener a David Villa, sobre su compañero Carlos Monet, que había sido el titular durante toda la justa. Luego Óscar Cardoso no aprovechó una pena máxima y al final de todo los ibéricos lo ganaban al 88 con gol del Guaje Villa. De vuelta en México para la apertura 2010, Verón visitaba a sus amigos de Coapa en la última fecha. Y luego de que Aquivaldo dejara botar la esférica dentro del área americanista, Darío conectaba con violencia de pierna izquierda para convertir la única diana de aquel compromiso en el Estadio Azteca, con la que los Pumas se colaban a la fiesta grande en octavo de la general. Con goles de Dante López, Martín Bravo y Juan Carlos Cacho, los de la UNAM eliminaban a Cruz Azul en cuartos, pero en semifinales se topaban con Monterrey, que los mandaba a casa luego del 2-0 global. El Clausura 2011 se convirtió en otro semestre dorado para el conjunto dirigido por Guillermo Vázquez Jr. El también exjugador universitario comandó con éxito el barco felino y Cruz Azul probaba la contundencia por aire del ya capitán paraguayo en la fecha 3 del campeonato. Pumas cazaba tecolote en la 8 y Verón se hacía presente en el marcador con un testarazo excepcional. Como segundo de la general y primero de su grupo, el equipo universitario se medía otra vez con Monterrey, pero ahora en cuartos de final. A pesar del 3-1 en contra recibido en el Cerro de la Silla, Pumas se reponía en el Pedregal de Coyoacán ganándolo 2-0 y avanzando a semis por su mejor posición en la tabla. El rebaño sagrado se subía al ring y después de empatar en el OmniLife, se iba a la lona con dos zarpazos felinos, uno de Javier Cortés y otro de Dante López. La final se jugaba primero en Morelia con Verón de titular, por supuesto. Al empate a unos en el Morelos, le seguía el 2-1 a Auriazul, con el tanto más significativo de Cortés y otro más de Paco Palencia. El equipo de la máxima casa de estudios se erigía monarca por séptima vez en la historia, el cuarto título de liga para el cómputo personal del sudamericano, un futbolista que valía todo su peso en oro, y cada uno de los trofeos que alzó con Pumas le colocaron para siempre en el corazón del apasionado fanático universitario. Tristemente, su club iniciaría ahí una racha terrible sin campeonatos, misma que no han logrado cortar hasta la fecha de publicación de este video. Darío Anastasio se ausentaba de CU nuevamente para representar a Paraguay en la Copa América de Argentina. Durante toda la fase de grupos era titular indiscutible y luego de empatar a ceros con Ecuador, a 2 con Brasil
Y a 3 con la Vinotinto, la albirroja apenas alcanzaba cuartos de final, clasificándose junto a Perú como los 2 mejores terceros lugares de la justa. Con Verón en el césped, Paraguay empataba a ceros con Brasil, y desde los 11 pasos eliminaban sorprendentemente a la Canariña, para avanzar hacia semifinales, en donde se veían las caras con un rival que no se veía tan complicado, Venezuela. Para no variar, los paraguayos empataban de nueva cuenta en el reglamentario, y lo decidían desde el manchón penal, con la clasificación en los pies de Darío Verón. Aunque se notaba serio y se dilataba algunos instantes acomodando la esférica, el defensor tomaba 5 pasos y medio de distancia para colocarla dentro de la red, con una raya de pierna derecha, metiendo a la albirroja a su 8ª final de Copa América. Lamentablemente ya no pudieron empatarlo para llevarlo a los penales, su especialidad, y finalmente perdían el invicto y la Copa 3-0 frente a Uruguay. No obstante, era un gran premio para un país no tan acostumbrado al éxito en su confederación. Por cierto que en noviembre de ese mismo año, ya en las eliminatorias mundialistas, Darío celebró su único gol en tiempo regular con la albirroja, y lo marcó, por supuesto, con un poderoso frentazo de su pelona cabeza. Tristemente, esas eliminatorias acabarían muy mal, ya que Paraguay finalizó en la 9ª y última posición de la tabla, y Darío no pudo repetir su actuación mundialista. Para la apertura 2011 y clausura 2012, Pumas no figuraba en la liga y dejaban en segundo plano al torneo local para enfocarse en la Liga de Campeones de la CONCACAF, donde alcanzaban cuartos de final, pero nada más. El Isidro Metapán recibía a Pumas en el Jorge Suárez y los caleros se llevaban la victoria 2-1. No obstante, para la vuelta en México, el Puma aniquilaba al Jaguar con un categórico 8-0. A pesar de la victoria universitaria, una mala noticia invadía al vestidor auriazul, ya que Darío Verón salía lesionado por una fractura en el 5º metatarsiano y quedaba fuera los próximos 2 meses, perdiéndose lo que restaba de clausura. Pumas fracasaba en la semifinal de Conca Champions frente a Monterrey, y en la apertura 2012 brillaba por la ausencia de Pumas en la fiesta grande, otra vez. Iniciaba el 2013 y aunque los azul y oro mejoraban en lo colectivo metiéndose a cuartos, América los despachaba con un 3-1 desolador. Sin embargo, más ensombrecido sería aún el torneo siguiente, ya que los pupilos de Torres Servín, que sería reemplazado por José Luis Trejo, acababan últimos de la general, con 8 empatados, 8 perdidos y solo 1 ganado. Una vergüenza inimaginable para una institución tan importante en nuestro país. Pumas cambiaba de personalidad para el clausura 2014 y Verón le entraba a la transformación, convirtiéndose en goleador con 3 dianas. Primero al Tijuana le marcaba de cabeza después de un tiro de esquina desde el sector derecho. A los zorros del Atlas los vacunaba con un zurdazo fulminante. Y contra el Monterrey repetía un testarazo de diamante, luego de levantarse por los aires para contestar con gol el servicio de esquina. Los felinos terminaban terceros, Pachuca los eliminaba en cuartos de final, y bueno, a seguir participando. En la apertura 2014, Verón marcaba su gol número 20 como universitario ante León. ¿Cómo creen que fue? Sí, de cabeza y después de celebrado un tiro de esquina. América cortaba las ilusiones auriazules en los cuartos de final, luego del empate a 1. Para el clausura 2015, Pumas se las veía negras en la 13ª posición, sin derecho a liguilla, otra vez. Fiel a su costumbre, los felinos daban una de cal por 2 de arena, pero esta vez se las ingeniaban para salir del bache, y durante el segundo semestre del año cambiaban los días tristes, grises y nublados por otros soleados y radiantes. Luego de abrir el campeonato con victoria sobre Monterrey, en la goleada del Atlas de 5-0, Verón se reencontraba con el gol y tras cortar el área por la mitad, remataba al fondo el servicio que Cortés colgaba cerca del manchón. El paraguayo celebraba con sonrisa de oreja a oreja su nueva anotación como auriazul y su 7ª siendo el capitán del equipo. Después de 4 tropiezos, 2 empates y 11 triunfos, Pumas se metía a cuartos como el mejor del torneo y eliminaban al Veracruz por posición en la general, luego del empate en el marcador global. Fue en su visita al Nido durante las semifinales que Darío Verón era acusado públicamente por supuestos comentarios racistas hacia el delantero ecuatoriano, Darwin Quintero, con el antecedente de 5 años atrás, cuando estuvo en el ojo del huracán, por presuntamente llamar mono a Felipe Baloy. Te digo, ya lo había hecho, lo hizo también con Baloy, estando yo ahí, lo escupieron. Cuando le pasó a Baloy no me lo hizo a mí, pero yo estaba ahí al lado y la impotencia que sintió Baloy, pegar un puño de aguantarse, es algo increíble. Entonces, si quieren saber detalles, que vayan a preguntar a la gente de la comisión disciplinaria. La verdad que yo estoy muy tranquilo conmigo mismo, la verdad, porque yo nunca le insulté a nadie. Nada se comprobó y tras dejar fuera al América en una serie por demás vibrante, Darío Verón jugaba la final contra Tigres,
pese a la solicitud azul crema de congelar al internacional paraguayo. Si la semifinal fue palpitante, la final resultó de otro planeta. Tigres lo ganaba en el Volcán por 3-0 con goles de Guiñac, Aquino y Sobis. No obstante, para la vuelta en Ciudad Universitaria, los Pumas capitaneados por Verón hacían la hombrada en un partido histórico. Hechicero lo intentaba de cabeza, pero Nahuel recostaba para guardar la esférica entre sus brazos. Instantes más tarde se hacía el que no veía a Guiñac, propinándole un topetazo al delantero francés. Chelo Alatorre mandaba un centro al corazón del área. Britos la peleaba. Eduardo Herrera se la encontraba y, sin perdonar al enemigo, convertía el primero de la remontada. Alegría Martínez aparecía solo por sector izquierdo y mandaba un servicio preciso a la ubicación de Matías Britos, que ponía el 2-0 cabeceando como de alta escuela. Silvio Torales demostraba que con la testa también le sabe y se decretaba el alargue. Martínez ponía a temblar a los Tigres probando de muy larga distancia, pero Nahuel la rechazaba tras tumbos. Guiñac se mandaba un golazo en 2 tiempos, pero Pumas se encontraba el de los penales en los pies de Alcoba, que la mandaba a guardar luego del alargue de Martínez y el saque de banda de Alatorre. Desafortunadamente para los seguidores universitarios, Fidel Martínez y Javier Cortés fallaban sus disparos y la tanda corría a favor de los Tigres, que se proclamaban campeones, justo a la mitad de la que sería la mejor década de su historia. El mérito Puma por llegar a la final de la Apertura se vio recompensado al obtener uno de los 3 boletos mexicanos para disputar la Copa Libertadores del año siguiente, donde destacaban medianamente. En la fase de grupos se enfrentaban al Emelec de Ecuador y en Ciudad Universitaria el hechicero Verón contribuía para su causa, luego de cabecear a gol el matemático centro de Luisito Fuentes. Los nuevamente dirigidos por Memo Vázquez lograban avanzar hasta los cuartos de final del certamen, pero el Independiente del Valle ecuatoriano los mandaba a casa, luego de ganarles en la tanda desde los 11 pasos. El Clausura 2016 significó otro recurrente bajón futbolístico en los Pumas, con solo 5 juegos ganados de 17, y Guillermo Vázquez era cepillado para darle oportunidad a Juan Francisco Palencia, quien no lo hacía mal, y clasificaba a Pumas a liguilla, pero perdían vergonzosamente en cuartos de final, luego del 7-2 redondo que les propinaban los Tigres del Tuca Ferretti, incluyendo un desafortunado autogol de Verón. Entonces le están haciendo ese 2-1 donde están haciendo ahí Verón, lamentablemente comete ese error, quiere despejar. Formaba ya no sería contemplado para la Apertura, pues buscaban reducir la edad del plantel, así como darle oportunidades a las nuevas promesas. Fue así que luego de 14 años vestido con la azul y oro, Darío Anastasio Verón le ponía punto final a su historia con Pumas durante la fecha 15 del Clausura 2017. No todos los finales son felices, y Hechicero se despedía de Ciudad Universitaria con un sabor amargo por la derrota de 2-0 contra Veracruz. Pero eso sí, cumplía la cábala, marchándose del Olímpico 68 tal y como lo hizo cuando lo pisó por primera vez, con tarjeta roja por planchar temerariamente a un jugador escualo. Entonces el 14 de junio de 2017, en conferencia de prensa, se hacía oficial la salida de Verón, quien en compañía de la directiva, jugadores y cuerpo técnico, soltaba un emotivo discurso que a más de uno le tocaba el corazón. Representé a una universidad más importante de Latinoamérica y para mí fue un orgullo agradecer a la afición de Pumas que me apoyaron desde que llegué acá en la institución. Así que agradecido y ojalá que Pumas siempre siga ganando campeonatos, porque es una institución grande. Muchas gracias. Uno de los defensores más queridos por el público felino se marchaba de CU. Verón se convirtió en el futbolista extranjero con más participaciones en Pumas, segundo en toda la historia, solo por debajo de Sergio Bernal. Es considerado uno de los mejores 4 jugadores de todos los tiempos para los azul y oro, compartiendo junto a pesos pesados como Caviño, Hugo Sánchez y Jorge Campos. Con el Club Universidad, Darío Verón marcó 24 goles en 533 partidos. Celebró 4 títulos de liga, un campeón de campeones y un trofeo Santiago Bernabéu. A su marcha, los supersticiosos del fútbol unieron casualidades y formaron una teoría que bautizaron como la maldición de Verón. Y es que cual hechicero que condena a su víctima, todo aquel defensa central que ha llegado a Pumas desde su salida se ve frenado por las lesiones. Le pasó a Gerardo Alcoba, que en su primer semestre jugó solo 7 partidos. Después llegó el español Alejandro Arribas, quien sufrió de pubitis, lesiones musculares y hasta un codo se le dislocó. Le siguió Nicolás Freire, que al llegar a la UNAM no ha podido desarrollar su mejor versión por una molestia en la rodilla derecha. Por supuesto, esto no tiene nada que ver con la magia negra, pero es una pena para la afición Puma, que no ha logrado encontrar a un ídolo en la zona baja que les devuelva esa pasión que dejó Verón en los campos de CU.